Hola a todos. Hoy es sábado, 25 de octubre del 25 y nuestro amigo John Kiriakou está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Muchas gracias, Nima. Me chulda verte. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta y sigue a John. Los enlaces a sus canales de YouTube están en la descripción. John, ¿puedes decirnos los nombres de esos canales de YouTube que pueden encontrar allí? Claro. El más grande de los dos se llama Deep Focus con John Kiriakou. Tenemos el mismo tipo de conversaciones que tú y yo tenemos. Y el otro se llama The Deep Program Show. Ese es con John Kiriakou y Ted Raw. Lo hacemos todas las mañanas y hablamos de las noticias del día. Genial, gracias. John, permíteme empezar con la situación actual entre Estados Unidos, Occidente y Rusia. Hemos sabido por Reuters que están hablando de un nuevo paquete de sanciones que se impondrán a Rusia a finales de este mes, si no me equivoco. Se presentó hace 3 días. Los principales objetivos de estas sanciones son la infraestructura petrolera y el sistema bancario de Rusia, el sector que conecta a los bancos rusos con otros países. Y Zelensky está presionando para una desconexión total de Rusia del dólar. Lo que supimos hace 5 o 6 meses por parte del presidente ruso fue que habían reducido su dependencia del dólar del 54% al 13%. Y esto es lo que dijo Donald Trump sobre las nuevas sanciones y lo que opina de ellas. Putin básicamente dijo hoy que Rusia es inmune a las sanciones de Estados Unidos, afirmó que no afectarían de manera significativa a la economía rusa. No matter kill, you've kind estado there before, Z. Eso es apenas, estaré 6 meses. Bien, veamos su marao. John, por favor, a Pete Hegseth aquí. La reacción no les afectará de ninguna manera. Me alegra que se sienta así. Te lo haré saber en 6 meses. Vale, veamos cómo resulta todo. Sí, es algo. Sí. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo entiendes este tipo de comportamiento tan extraño? Es muy raro. No sé si tenemos alguna explicación real para ello. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Sabes, me parece, Nima, que esto es como una administración sin una política. Y aún peor, es una administración sin una idea de cuál debería ser la política. O vas a ser neoconservador o no lo vas a hacer. Vas a ser MAGA, América primero, una cosa o la otra. Este asunto de las sanciones es como si la administración no entendiera realmente que las sanciones tienen cada vez menos efecto cada vez que se usan. Por ejemplo, inmediatamente después de la invasión rusa de Ucrania, impusimos sanciones a Rusia con la idea de que paralizaríamos el rublo y crearíamos una catástrofe económica tal que los rusos tendrían que retirarse. Pues bien, desde la invasión y las sanciones, el rublo ha subido un 40% frente al dólar. 40% against the dollar. 40%. The Russians have turned instead to the Chinese. Los rusos, en cambio, han recurrido a los chinos. Los chinos han desarrollado su propio sistema SWIFT, de modo que estas transacciones bancarias ya no pasan por Nueva York, sino por Shanghái, lo que hace que los rusos sean inmunes a las sanciones financieras estadounidenses. Hemos sancionado a otros países hasta el punto de que las sanciones ya no tienen ningún efecto. Las sanciones no funcionan. Esta misma mañana sancionamos al presidente Petro de Colombia y a su familia solo porque dijo algo que enfadó a Donald Trump. Eso fue todo. Y ahora tenemos sanciones contra uno de nuestros aliados más cercanos en el hemisferio occidental. No tiene ningún sentido. Nos estamos preparando para sancionar a Canadá. Nos estamos preparando para sancionar a Irlanda. Nada de esto tiene ya sentido. Siempre me he opuesto a las sanciones como arma de política exterior. Mira a Irán como otro ejemplo, y perdóname si me repito aquí, pero llevamos 47 años imponiendo sanciones a Irán.
47 años. Y sin embargo, si vas a Irán, y tengo amigos que están allí ahora mismo, verás que la vida cotidiana en las calles es completamente normal. ¿Por qué? Porque los iraníes mantienen sólidas relaciones económicas con Rusia, con China, con la India. Irán forma parte de los BRICS ahora. No necesitan a Estados Unidos. Y como han estado tan fuertemente sancionados por Estados Unidos durante tantos años, han tenido décadas para sortear esas sanciones. Me parece que cada vez que Estados Unidos impone sanciones a un país, nos hace un poco más débiles. Me recuerda a Donald Trump antes de ser elegido en Estados Unidos. Dijo lo mismo. ¿Por qué necesitamos imponer sanciones a Irán y Rusia? Eso solo nos perjudicaría. Y ya ves, Donald Trump es totalmente diferente de lo que era antes. Allá. ¿Y quiénes son esas personas, John? Creo que sabes que hay un video en el que Putin dijo que después de que alguien sea elegido, no importa si es republicano o demócrata, llegan las personas con trajes oscuros y les entregan el plan. Este es el plan. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, creo que los más evidentes son los miembros republicanos del Senado de los Estados Unidos. Podemos hablar del Estado profundo, desde luego. Pero en términos de política y de la formulación de políticas, las personas que tienen más efecto, más impacto, más influencia sobre Donald Trump son los miembros republicanos del Senado de los Estados Unidos. Porque, al igual que los miembros del Estado profundo, no van a ninguna parte, a menos que, quiero decir, remember al 97% del Congreso, al 98% del Senado y al 96% de la Cámara de Representantes. Y esos senadores van a seguir ahí mucho después de que Donald Trump se marche. Lo que están haciendo es intentar imponer de nuevo una política exterior neoconservadora en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Aunque fracasaron durante la primera administración de Trump, ahora están teniendo bastante éxito. De repente, Donald Trump está haciendo cosas que deberían enfurecer a los republicanos del MAGA. En cambio, en octubre de escrita por Priester tradicional, esta se volvió sigilosamente. Y creo que es por culpa de la buena verificación. Esos republicanos que has mencionado, parece que estás hablando de personas como Lindsey Graham y Ted Cruz. ¿Cómo es posible que Donald Trump se ponga de su lado en contra de, bueno, recuerdas que durante el Russiagate, muy pocos republicanos apoyaron a Donald Trump? Muy pocos. Y uno de los más firmes fue Rand Paul. Hizo todo lo posible por apoyar a Donald Trump, pero ahora Donald Trump se está volviendo contra él, simplemente atacándole. La gente en Kentucky está diciendo, ya sabes, que no voten por él, que lo saquen del Congreso. ¿Qué tipo de relación es esa? Porque según tengo entendido, Donald Trump suele apoyar a cualquiera que parezca amistoso con él. Pero no es el caso de Rand Paul. Tampoco es el caso de personas como Tucker Carlson. Entonces, ¿quién decide este tipo de política? No es algo personal, va más allá de eso. Lo es más que eso. Y no resulta interesante que solo ahora tantos republicanos, especialmente los republicanos conservadores, se sientan lo bastante cómodos o seguros como para empezar a discrepar de Donald Trump sobre la política estadounidense hacia Israel, por ejemplo. En realidad, ha sido Tucker Carlson quien ha liderado esa lucha. Es algo refrescante, pero creo que veremos más de eso después de las elecciones de mitad de mandato. Porque Donald Trump, en resumen, es un pato cojo. No puede volver a presentarse a la presidencia. Se acabó. La Constitución es muy clara. No puede volver a presentarse. Y muchos republicanos creen que una vez que Donald Trump abandone la escena, el Partido Republicano volverá a la política neoconservadora que ha mantenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. So Lindsey Graham is going to become
Así que Lindsey Graham va a volver a ser el viejo Lindsey Graham otra vez, por horrible que suene. Ted Cruz va a empezar a hablar de invadir otros países, como solía hacerlo todo el tiempo. Y todas esas personas que han estado preocupadas de que Donald Trump pudiera dañar sus esfuerzos de reelección, o decir algo desagradable sobre ellos, o apoyar a un rival en las primarias que se presente contra ellos, todos van a volver a cómo eran las cosas antes. Se sentirán libres de criticar, incluso de criticar a Donald Trump. Solo están esperando su momento. Una vez que pasen estas próximas elecciones, que serán dentro de un año, bueno, un año y una semana, Donald Trump será un recuerdo. Incluso Barack Obama, que fue mucho más popular que Donald Trump, se dio cuenta de que en esencia había terminado su presidencia después del sexto año. ¿Cree que la situación con Rusia podría llevar a nuevas escaladas? Porque en esta nueva ronda de sanciones, en este nuevo paquete, se está hablando de golpear la infraestructura petrolera rusa. Fueron atacados físicamente por los ucranianos. Y sabemos que cuando hablamos de los ucranianos, debemos tener en cuenta que los objetivos y la inteligencia provinieron de Estados Unidos y del Reino Unido. Así que los atacaron físicamente y ahora intentan sancionarlos. Dos tipos diferentes de ataques a su infraestructura petrolera. ¿Qué significa eso? ¿Cree que nos dirigimos hacia nuevas escaladas? I do, and I'll tell you why. Sí, y te diré por qué. Además del hecho de que los neoconservadores están volviendo a establecerse, he hablado durante las últimas 2 semanas con algunos de los líderes y pensadores más importantes en estudios rusos aquí en Washington. El director del Departamento de Historia de la American University, un experto en Rusia, y el fundador del programa de estudios nucleares, por ejemplo. Todos y cada uno de estos expertos con los que he hablado dicen lo mismo, lo cual es notable. Lo afirman de manera independiente unos de otros. Y eso es que la guerra está esencialmente terminada. Rusia ha ganado. Los rusos, aunque avanzan lentamente, siguen avanzando. Y cada día Ucrania pierde un poco más de territorio. Así que no está en el interés de Rusia poner fin a esta guerra. ¿Por qué querrían hacerlo? Están ganando. La única manera de obligar a los rusos a sentarse a la mesa de negociaciones es hacerlos retroceder. Y la única forma de hacerlos retroceder es utilizando la inteligencia estadounidense, británica y alemana, junto con el equipamiento de la OTAN que se está entregando a los ucranianos. Si no puedes hacerlos retroceder físicamente sobre el terreno, lo cual los ucranianos no pueden, y la OTAN, por supuesto, no puede enviar tropas, porque eso sería una declaración de guerra, entonces se recurre a algo casi igual de peligroso: atacar la infraestructura rusa, especialmente las instalaciones de petróleo y gas. Creo que eso sería un error catastrófico por parte de Occidente, porque aumentaría el nivel de violencia en esta guerra. Y creo que entonces deberíamos esperar algún tipo de respuesta rusa. ¿Sabes? Durante la guerra de Vietnam, una de las quejas que tenía Estados Unidos era que los rusos y los chinos estaban armando y financiando a los norvietnamitas. Bueno, por supuesto que lo hacían, porque querían expulsar a Estados Unidos. Ahora, si seguimos armando y financiando a los ucranianos, los rusos van a empeorar la situación para Ucrania y para nosotros. El único camino posible es una mayor escalada, y eso es algo muy negativo. Creo que uno de los signos más realistas de lo que está ocurriendo es que con la administración Trump realmente no se puede saber cuál es la política ni cuál será en las próximas 24 horas. Pero cuando se trata de los rusos, hemos visto cierta coherencia en su mensaje. Y eso es enormemente problemático con estas últimas escaladas, porque vemos a Putin advirtiendo a Estados Unidos y a Occidente de una respuesta impactante y abrumadora por parte de Rusia ante cualquier ataque en lo profundo del territorio ruso. Medvedev también salió y dijo: Estados Unidos es nuestro enemigo.
and said, the United States is our enemy. Sí. The main outcome of these new El principal resultado de estas nuevas sanciones demuestra, para aquellos de vosotros que estáis engañados sobre lo que ocurre entre Estados Unidos y Rusia, que debéis entender que el enemigo es Estados Unidos. No son señales positivas. These are not positive signs. No. I'm one of these people, Nima, who is No, eternally sabes, soy una de esas personas, Nima, que son eternamente optimistas. Y aún así, no veo ningún motivo para el optimismo. Una cosa sobre Medvedev, además. Ayer mismo estaba hablando con un ruso sobre él. Aquí en Occidente, mucha gente piensa que Medvedev es un tipo impredecible, que está un poco loco, siempre en Twitter. Pero lo hace a propósito. Medvedev es quien expone públicamente la posición política rusa para que Occidente la lea. No está simplemente sentado al borde de su cama tuiteando desde el móvil. Esas son sus instrucciones. Es él quien lanza las posturas políticas rusas, mientras Putin actúa de forma más presidencial. while Putin acts more presidential. The only thing that gives me optimism right now. Lo único que me da optimismo ahora mismo es que al menos Trump y Putin están hablando. Biden y Putin no hablaron. Hubo un informe en The New York Times a comienzos de esta semana que decía que incluso Melania Trump descolgó la línea directa y habló con Putin sobre, no sé, algún tema de derechos de las mujeres. Eso me parece increíble. ¿Te imaginas a Jill Biden cogiendo el teléfono, llamando a Putin y manteniendo una conversación real? Así que al menos tenemos eso. Al menos tenemos diálogo, aunque ese diálogo aún no nos lleve a ninguna parte. Sabes, tengo muchos problemas con muchas de las políticas de Donald Trump, pero en este caso, de verdad, deberíamos dejar que Trump sea Trump e intente llegar a un acuerdo para dejar atrás esta guerra. A deal to get this war behind us. The main issue, John, in the latest El principal asunto, John, en la última reunión entre ambos en Anchorage, Alaska, fue que estaban hablando de un alto el fuego. Y si recuerdas, Donald Trump salió de la reunión diciendo que no habría alto el fuego, que tenemos que encontrar una solución permanente a la situación. Pero luego volvió a la misma posición que tenía antes de la reunión. Vuelve a hablar de un alto el fuego inmediato, que Rusia no acepta. No va a pasar. Sí, tienes razón. Y el otro punto, John, cuando hay algún tipo de caos en la comunicación que mantienes con tu homólogo, que en este caso sería Rusia, hay mucho que ocurre entre bastidores. Si algo como lo que les pasó a los bombarderos nucleares rusos ocurriera a causa de la inteligencia británica o polaca, ¿cómo puedes controlar eso? ¿Hay alguien en la administración Trump que esté preocupado por ello, en tu opinión? ¿Podría suceder? ¿O simplemente no les importa? Entonces, ¿qué haría Rusia? La última vez que lo hicimos, no respondieron. No hicieron nada. Aquello fue un ataque terrorista. Pero ya sabes, Rusia, lo que me parece desde el lado ruso, es tan paciente, pero llega un momento en que va a estallar. Lo mismo ocurrió con Ucrania, John. Desde 2014 hasta 2022, intentaron ser pacientes, negociar. Llegó un punto en que ya no tenía sentido negociar con Occidente. Vamos a luchar. Esto me preocupa enormemente, en mi opinión. This is hugely concerning, in my opinion. I agree with you. I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sabes, me pareció muy gracioso, tan gracioso que en realidad me eché a reír cuando leí el informe en el Washington Post. Aquí estamos, en desacuerdo con los rusos casi todos los días. Y eso aparece en los titulares. No estamos de acuerdo en las transferencias de armas a los ucranianos. No estamos de acuerdo en el uso de drones. No estamos de acuerdo en esto. No estamos de acuerdo en aquello. Los rusos envían un bombardero al espacio aéreo estadounidense y luego dicen que están en conversaciones con Estados Unidos para construir un puente que conecte Rusia con Alaska y que se va a llamar el puente Putin-Trump. Es como, ¿de qué estás hablando? It's like, what are you talking about? There's not going to be any bridge collecting Russian. No va a haber ningún puente que conecte Rusia y Alaska. ¿Por qué decir algo así? Bueno, lo mencionan porque quieren que la gente entienda que aunque los titulares sean malos, al menos seguimos hablando. Dicho esto, Marco Rubio, no soy fan de Marco Rubio.
Nunca lo he sido. Marco Rubio es un neoconservador republicano clásico, y gran parte de eso se debe a su historia personal. Su familia huyó de Cuba. Es firmemente anticomunista. Muchos republicanos todavía piensan que los rusos son comunistas. Por loco que parezca, muchos de ellos aún lo creen. Y ahora, Rubio no solo es secretario de Estado, sino también asesor de seguridad nacional. Secretary of State. He's also the National Security Advisor, and he has traditionally and consistently Y él ha mostrado tradicional y consistentemente debilidad frente a Donald Trump. Quizás recuerdes los debates de 2016, cuando Trump lo llamó pequeño Marco Rubio y dijo públicamente en el primer debate que Rubio tenía tanto miedo de enfrentarse a él que estaba de pie en un charco de su propia orina. Bueno, ¿cuánto respeto hay en una declaración así? Creo que Rubio tiene miedo de Trump, así que lo que estamos viendo ahora es una política exterior de Trump moldeada no por Rubio y su ideología, sino por la ideología de los antiguos colegas de Rubio en el Senado. Es la política exterior republicana tradicional impuesta a Trump a través de Rubio. foreign policy that's being forced on Trump through Rubio. John, let's dig deeper in the Trump administration. John, profundicemos en la administración de Trump en cuanto a la inteligencia que está recibiendo. Porque no sé si intenta decir algo diferente de lo que le comunican, o si literalmente recibe, ya sabes, información falsa. Recuerdo cuando supimos que Tulsi Gabbard iba a formar parte de la administración. Éramos tan optimistas, pensábamos que iba a cambiar el tono en Washington. Pero hasta ahora, ¿quién es el cerebro detrás de la inteligencia que llega a Donald Trump, a la administración Trump, al propio Trump? Es Tulsi Gabbard. A mí no me lo parece, porque solo con recordar lo que pasó con el caso de Irán, cuando Tulsi Gabbard dijo que no había señales ni pruebas de que Irán estuviera yendo más allá del programa pacífico que tenían. No han ido tras bombas nucleares. No hay indicios que nos permitan afirmarlo. Pero Donald Trump dijo que no le importaba lo que dijera Tulsi Gabbard. Tiene su propio criterio. He doesn't care about what Tulsi Gabbard said. He has his own mind. Correcto. No me parece que tenga criterio propio. Alguien le está proporcionando información. ¿Quién es? Who's that? I think you're right. In fact, I know Creo que tienes razón. De hecho, sé que tienes razón, porque cuando Donald Trump encargó una estimación nacional de inteligencia sobre el Russiagate, él lo llama el engaño del Russiagate. Estoy de acuerdo en que es un engaño. Y la CIA preparó un informe diciendo, ya sabes, esto es lo que encontramos. Despidió literalmente a todos los que tuvieron algo que ver con ese informe. Ahora bien, la CIA es diferente del resto del gobierno federal en el sentido de que no tiene las mismas protecciones de la ley del servicio civil que tiene el resto del gobierno. En la CIA nos dicen todo el tiempo que servimos a voluntad del presidente. Así que, si al presidente no le gusta tu cara o no le gusta tu corbata, puede despedirte. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. No puedes acudir al sindicato, no puedes ir a la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito y pedir una segunda oportunidad. Estás fuera. Te quitan la placa, te acompañan hasta tu coche y te marchas para no volver jamás. Así que sabemos, al menos en ese ejemplo, que obtenía su información de inteligencia de Tulsi Gabbard y la detestaba, odiaba lo que esa información revelaba. Curiosamente, la inteligencia que va de la CIA a Donald Trump no pasa tanto por Tulsi Gabbard como por John Ratcliffe. Pero John Ratcliffe ha sido inmune hasta ahora. Una de las cosas que escuché recientemente es sobre John Ratcliffe, y me pregunto qué demonios podría llevarle a hacer algo así. Oí que Ratcliffe ha estado consultando con John Brennan sobre qué información de inteligencia debería llegar al presidente. ¿Por qué, en nombre de Dios, consultarías a alguien como John Brennan, sabiendo que el presidente lo odia más que a nadie en Estados Unidos y que está intentando procesarlo activamente? Verás, eso es lo que es el Estado profundo. Es una masa amorfa que nunca va a ninguna parte, nunca cambia, y sabe que Donald Trump solo será presidente 3 años más. Así que pueden simplemente esperar a que se le acabe el tiempo.
Así que creo que obtiene su información de inteligencia de varios lugares diferentes. Creo que la recibe de la comunidad de inteligencia, ya sea del DNI o de la CIA. Creo que también la obtiene de Fox News y quizá de Newsmax, pero lo más probable es que de Fox News. Y creo que las personas que están cerca de él le susurran al oído cosas que saben que quiere oír. Así es como formula su política. Por eso vemos que la política cambia constantemente de un lado a otro. ¿Cuál es nuestra política hacia China? Podría darte 10 respuestas diferentes, y ninguna tendría relación con las demás, porque cambia todo el tiempo. Cambia según lo que la última persona le haya susurrado al oído a Donald Trump y lo que haya visto en Fox News. ¿Cómo evalúas el papel de Stephen Miller? Creo que Stephen Miller es muy importante en esta administración. Y ya sabes, este es un Stephen Miller diferente al que vimos en la primera administración Trump. En la primera administración Trump, Stephen Miller aparecía en televisión todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo. Bueno, sabemos que Stephen Miller es el arquitecto de la política de inmigración, es el arquitecto de la política fronteriza, es el arquitecto de la política hacia Israel. Sin embargo, ya no habla públicamente. Estuvo en televisión el otro día, y de hecho no lo reconocí. Vive en la misma ciudad en la que yo vivo, Arlington, Virginia, y la semana pasada vendió su casa y se mudó. No sabemos a dónde, porque los manifestantes pro inmigración estaban marchando frente a su casa y escribiendo mensajes con tiza en la acera. Así que literalmente vendió su casa y se mudó. Es un Stephen Miller diferente. Un Stephen Miller callado, reservado, que elabora políticas entre bastidores, donde se supone que el resto de nosotros no debemos ver cómo se hace la salchicha. John, ¿cómo ves la conexión entre la inteligencia británica y la CIA? ¿Coordinan lo que quieren hacer, por ejemplo, en Ucrania con Estados Unidos, o tienen algún tipo de independencia al hacerlo? No, se coordinan de manera muy estrecha. De hecho, sabes, hice una gira de conferencias por todo el Reino Unido a comienzos de año, y una de las personas con las que compartí escenario era un oficial retirado del MI6. Solíamos hablar precisamente de esta cuestión. Él decía, nunca nos importó ser el hermano pequeño de la CIA, excepto cuando la CIA sale y empieza a matar gente. Entonces no estamos de acuerdo y no queremos tener nada que ver con eso. Por lo demás, todo lo que es small o que compete con la CIA. En realidad creo lo contrario. Bueno, él no quería tomar la India ni de África, así que tengo que dar la razón. Yo también creo lo contrario. Pero John, el caso de Ucrania es muy importante para el gobierno británico por muchas razones, porque el ascenso de Zelensky es un producto de la política británica. Sí. Los británicos, ellos produjeron a Zelensky. Sabes, tenemos literalmente un gobierno de extrema derecha en Ucrania. Kiev, sí, son en su mayoría, ya sabes, incluso en la CNN has visto eso, los carteles de Heil Hitler y todo eso. Es increíble. Y luego pones a un judío al frente de esa gente. Sí, ese tipo de plan solo puede venir de los británicos. Y cada vez que Zelensky viene a Estados Unidos, a Washington, después de hablar con Donald Trump, va al Reino Unido. Siempre. Lo mismo ocurrió hace solo 2 días. Sí, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué intentan hacer? ¿En qué se diferencia eso de lo que Estados Unidos quiere hacer con Ucrania y Europa? Bueno, la política británica en realidad se reduce a lo que Boris Johnson dijo que era hace 3 o 4 años. Exacto. Fue Boris Johnson quien se aseguró de que no hubiera ningún cambio en la política y que los británicos arrastraran a los estadounidenses, ya fuera de buena gana o a la fuerza, para garantizar que esta guerra no terminara. Exacto. La idea es mantener a los rusos combatiendo. Ya sabes, ese viejo chiste de que vamos a luchar hasta el último ucraniano. Bueno, se dice porque es verdad.
La idea es hacerles a los rusos lo que los rusos nos hicieron en Vietnam, o lo que nosotros les hicimos a los rusos en Afganistán, ¿verdad? Luchar hasta el último ruso. Si tienen que traer tropas de Corea del Norte o de China, matarlas también. Pero la idea es simplemente desgastar a los rusos, arruinar a Rusia. Y eso no está funcionando realmente. Bueno, por supuesto, Zelensky y quien quiera que sea el primer ministro británico en un momento dado, y Dios sabe que han tenido muchos, la idea es asegurarse de que no haya ningún cambio en esa política que Boris Johnson estableció hace años. I think the case Creo que es caso de Ucrania, fighting it mereció así. Ambos proyectos de Ucrania en productos de Berenberg Hand. both are the production of the British Empire, in my Yeah, opinion. without And any there- question. and Sí, sin ninguna duda. Puedo añadir algo que es muy actual. No se trata solo de Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Justo ayer estaba teniendo una conversación sobre el enfrentamiento fronterizo que resultó en hasta 200 muertos entre Pakistán y Afganistán. La línea Durand fue trazada por los británicos. Los británicos crearon esa frontera. Esa frontera no es reconocida por ninguna de las tribus. Ya sabes, mira a los pastunes. Tienen familiares a un lado de la frontera y familiares al otro lado. Y los británicos simplemente trazaron una línea entre ellos. ¿Qué les dio a los británicos el derecho ahora o hace 100 o 200 años a decidir dónde deberían estar las fronteras? Y aquí estamos, más de un siglo después, y todavía tenemos problemas graves y mortales por esta arrogancia imperialista británica. Because of this British imperialist arrogance. which ¿Crees que los británicos están haciendo al imperio estadounidense lo que una vez se hicieron a sí mismos? to the US Empire? Oh, I do. I do think so. Oh, sí, sí que lo creo. Los británicos nos incitan. Quieren que seamos los policías del mundo, y en realidad no les importa si eso debilita a Estados Unidos a largo plazo. Renunciaron de buen grado a su imperio después de la Segunda Guerra Mundial porque estaban en bancarrota, y fue precisamente entonces cuando Estados Unidos estaba en ascenso y estábamos creando nuestro nuevo imperio. Así que, ya sabes, ahora son el hermano pequeño de Estados Unidos. Prefieren ir a remolque. United States, they prefer to go along for the ride. Yeah. John, Sí, John. Si nos centramos un poco en Ucrania, ¿crees que el caso de Zelensky, dado que uno de los principales argumentos planteados por los rusos hasta ahora es que Zelensky no puede estar en el poder porque no es el presidente legítimo de Ucrania, tiene relevancia? Si vamos más allá de eso, ¿a quién le importa quién va a gobernar Ucrania? Si sustituyes a Zelensky por Zaluzny, el antiguo comandante del ejército ucraniano, que ahora es el embajador de Ucrania en el Reino Unido, él ya está preparado por si deciden hacer ese cambio. which is prepared if they want to change Zelensky, he's going to be and Right. the same story. Well, Putin is right. Exacto, la misma historia. Bueno, ya sabes, Putin tiene razón en que, según la constitución ucraniana, en realidad no es legítimo, no es legal, que Zelensky siga en este cargo. Zelensky, por supuesto, ha suspendido las elecciones porque el país está en guerra, pero la constitución ucraniana deja claro que no se puede suspender indefinidamente. Estoy de acuerdo contigo. Zaluzhny es la persona que probablemente sería designada o elegida para sustituir a Zelensky. Los británicos estarían encantados con eso. Los estadounidenses probablemente también lo estarían. Pero creo que no quieren permitir a los rusos ni siquiera esa pequeña victoria de apartar a Zelensky, y por eso no están exigiendo nuevas elecciones. Zelensky out, and that's why they're not demanding new elections. Let me say I'm amazed by the ability of Déjame decirte que me asombra la capacidad de la comunidad de inteligencia en Occidente, la forma en que se están preparando. Ya sabes, mirando a Zaluzhny, cómo era, ya sabes, el comandante, y ahora está con este traje elegante. Y ya sabes, parece un actor. Las nuevas fotos que están saliendo es lo mismo que ocurrió con Al-Jolani en Siria. the Al-Jolani in Syria. Sí, They literally Moses literalmente convirtieron a un cancero en presidente.
member of Al Qaeda, founding co-leader of miembro de Al-Qaeda, cofundador de ISIS. Y entonces decidimos, no, este es el tipo con el que vamos a trabajar. Sabes, he dicho, y quizá esto sea controvertido, pero lo he dicho desde el principio, no se cambia así de la noche a la mañana. Debe de haber sido una fuente de la CIA desde hace mucho tiempo. Para que Estados Unidos diga de repente, vamos a ir con este tipo del ISIS, porque es con quien podemos trabajar. Es el moderado. Y luego, como por arte de magia, Estados Unidos levanta las sanciones contra Siria, donde la gente literalmente bailaba en las calles. Y luego dijimos, bueno, hay que proteger a las minorías religiosas, ¿verdad? Cristianos, drusos y judíos. Queda un puñado de judíos todavía en Damasco, quien sea. Y ellos dijeron, sí, vamos a proteger a las minorías religiosas. Y luego empiezan a matar a todo el mundo. Y nosotros decimos, bueno, es una pena, pero hay que mirar el panorama general. Y él es nuestro hombre. bigger picture, and he's our guy. Donald Trump, it seems that the Trump administration has Donald Trump. sort of differences. Parece que la administración Trump tuvo algunas diferencias con la administración de Netanyahu respecto al llamado plan de paz. Es una pausa, no hay señales de un plan de paz. Pero tuvimos al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y luego a Rubio viajando a Israel. El propio Donald Trump dijo que la anexión de Cisjordania no iba a ocurrir bajo su administración. Pero Netanyahu, hablando en hebreo a los medios israelíes, dijo, siempre dicen eso. Entonces, no es importante porque somos una nación independiente. ¿Es Israel una nación independiente, en tu opinión? Right. Is Israel an independent nation, in your opinion? Oh, yeah. I think Israel controls the United States. Oh sí, creo que Israel controla a Estados Unidos, no al revés. Sabes, la Knesset en comisión votó 25-24 esta semana para anexionar Cisjordania. Históricamente, esa ha sido una posición inaceptable para Estados Unidos desde 1967. Pero los israelíes tienen un control increíble sobre la política exterior estadounidense. Y los demócratas son incluso más pro-israelíes que los republicanos. No me sorprendería que lo que dijo Netanyahu fuera cierto. Estadounidenses siempre amesen. Al final se alinean. Netanyahu said was true. The Americans, they always say that. They're going to fall into line. I bet they do fall into line. What was the response when Apuesto the a que Israelis sí se alinean. annexed the Golan Heights? ¿Cuál fue la respuesta cuando los israelíes anexionaron los altos del Golán? Nadie dijo una palabra, ni una sola palabra. Quiero decir, los israelíes han anexionado de facto Cisjordania. Hace 2 o 3 semanas desalojaron un pueblo cristiano para hacer sitio a nuevos colonos de Nueva Jersey, Nueva York, Toronto. Simplemente ven, elige la casa que quieras, ahora es tuya. Bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se supone que Estados Unidos puede ser un mediador honesto? No podemos serlo, cuando la política exterior está controlada por Israel. We can't be when our foreign policy is controlled by Israel. Donald Trump, en su discurso en el Knesset, dijo que no tenía ni idea sobre trasladar la embajada a Jerusalén. Por favor. Please. Sí, sí. Sheldon Adelson paid for it and they put a big Sheldon Adelson lo pagó y colocaron una gran placa de bronce en la embajada agradeciendo a Donald Trump y a Sheldon Adelson por trasladarla de Tel Aviv a Jerusalén. Sabes, esa ley fue aprobada por el Congreso durante la administración Clinton, pero incluía una disposición que permitía al presidente detener el traslado hasta que hubiera un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Y Donald Trump simplemente dijo, ¿qué más da? La vamos a mover. Y lo hizo. Así que realmente ya no tenemos ningún tipo de influencia sobre los israelíes para decirles, bueno, mirad, si queréis que traslademos la embajada, de acuerdo, la trasladaremos, pero tenéis que hacer la paz con los palestinos. Ahora simplemente dicen, que os den, hacemos lo que queremos. Go screw yourself. We do what we want. John, has mencionado que la inteligencia británica es como un hermano pequeño de la CIA. ¿Pero qué pasa con el Mossad? No. El Mossad hace lo que quiere, donde quiere. La ley no significa nada. El derecho internacional no significa nada para el Mossad. Si quieren llevar a cabo una operación, la hacen. Si quieren matarte, te matarán. Si quieren matarte y resulta que estás en un edificio de apartamentos,
arrasarán toda la manzana y matarán a todos los que estén allí, si eso es lo que hace falta para asegurarse de atraparte. Son total, completa y absolutamente independientes. You know what's so strange to me, John? I talk with ¿Sabes qué me resulta tan extraño, John? Hablo con el coronel Shaq Bow. Formó parte de la operación de la OTAN. Era el jefe de la OTAN en África. Hablo con coroneles estadounidenses, ya sabes, y siempre dicen que no hay simpatía por Israel en el ejército. Cero. ¿Cómo pueden tener tanta influencia sobre el ejército? Si ya sabes, estamos hablando del núcleo principal del ejército. No están de acuerdo con Israel, pero de algún modo siguen a todo lo que Israel quiere que hagan. Sí, eso viene del Capitolio. Los israelíes han sido muy inteligentes en la forma en que han invertido en las elecciones estadounidenses desde la década de 1950, pero especialmente a partir de la administración Nixon, alrededor de 1969. Reconocieron la importancia del dinero en las contiendas políticas estadounidenses. Así que si siquiera piensas en votar en contra de algo que los israelíes quieren en el Congreso, te presentarán un candidato en las primarias y gastarán millones de dólares para derrotarte e instalar a una persona pro-israelí en tu lugar. Han tenido un éxito enorme. Quiero decir, este es un grupo étnico que representa aproximadamente un 2%, menos del 2% de la población estadounidense. Pero mira el poder y la autoridad que tienen, y es por AIPAC y porque comprenden el proceso político estadounidense mejor que nadie. Mencionaste a Nixon, pero ¿qué pasa con Carter? No veo que Carter esté tan alineado con Israel. No, y George H.W. Bush. Cuando estuve destinado en Bahrein, creo que ya te lo he mencionado, entre 1994 y 1996, Su Alteza el Emir, el jeque Yusuf bin Salman al-Khalifa, solía invitar a los diplomáticos y a sus familias a su casa de la playa todos los fines de semana. Quería que nos sintiéramos lo bastante cómodos como para llevar bañador y que tu esposa pudiera ponerse un bikini sin que nadie la mirara, ¿verdad? Así que llevábamos a nuestro hijo, solo tenía uno en aquel entonces, a la playa los fines de semana. Al emir le cayó bien mi esposa, así que la invitaba a tomar el té, y media hora después enviaba a un sirviente a buscarme. Yo iba a sentarme con él, y teníamos una norma en la embajada. Todo lo que el emir dijera en la playa era confidencial y no se podía informar al Departamento de Estado. Y solía hablar de estas cosas todo el tiempo. Decía, por ejemplo, que Carter fue bueno para los árabes, pero el último presidente que trató a los árabes con verdadera equidad fue George H.W. Bush. Cuando George H.W. Bush les dijo a los israelíes que dejaran de construir asentamientos y los israelíes le desafiaron, él suspendió las garantías de préstamos hasta que detuvieron la construcción. Una vez que los votantes estadounidenses lo sacaron del cargo y llevaron a Bill Clinton al poder, todo volvió a empezar y reanudaron la construcción de asentamientos. Así que Eisenhower, Carter y George H.W. Bush fueron realmente los únicos 3 presidentes, y Kennedy en el tema nuclear, los únicos 4 presidentes, digamos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial que trataron a los árabes con verdadera equidad. Todos los demás están políticamente en el bolsillo de los israelíes. ¿Crees que la administración Trump tiene algún tipo de firmeza para contrarrestar eso? ¿O no ves mucho de lo que tenían Carter o George H.W. Bush? ¿Por qué es eso? ¿Dónde está esa firmeza en la presidencia de Estados Unidos? Para mí, existe un problema innato de justicia. Veo las mismas noticias que ve el presidente, las que ve cualquier presidente, y observo lo que los israelíes están haciendo a los palestinos.
Los derechos humanos no significan nada para los israelíes, y te dirán abiertamente que no les importan los derechos humanos. A mí sí me importan, y a algunos presidentes también, pero en su mayor parte se trata de millones y millones de dólares que van a parar a las arcas de las campañas, con personas como Sheldon Adelson susurrando al oído de quien sea que ocupe la presidencia. Realmente necesitas hacer las cosas como queremos que las hagas. Realmente necesitas apoyar a los israelíes. Sabes, la primera vez que fui a Israel, fui 2 veces en 2022. Nunca había estado allí antes. Por toda la ciudad vieja de Jerusalén se ven esos carteles pegados en las paredes de los edificios. Dicen: América, estamos contigo. Y pensé, ¿qué coño se supone que significa eso? ¿Con nosotros en qué? ¿Cómo? No queremos que estéis con nosotros. Queremos una política exterior independiente. Pero es como si intentaran convencernos. Recordad, somos vuestros únicos amigos verdaderos en Oriente Medio, aunque no lo sean. Es como si se hicieran propaganda a sí mismos para ayudarse a hacernos propaganda a nosotros. No me gustó nada. América, estamos contigo, y tiene un puño dibujado. ¿Qué se supone que significa eso? El jefe de la inteligencia iraní dijo hace 3 días que más de 50 agencias de inteligencia ayudaron a Israel durante los 12 días de guerra, e incluso antes de eso, para atacar a Irán. Recuerdo que la última vez que hablamos, dijiste que Irán había fracasado en materia de contrainteligencia. Pero cuando te enfrentas a una red de inteligencia tan enorme en tu contra, todos los países de la región, fuera de la región, en Europa, en América, todo el mundo está en tu contra. ¿Cuál es la solución para estos países? Hablé con Paul Craig Roberts, y una de las soluciones que él propone es que Rusia, Irán y China, e incluso India, deberían unirse. Sin embargo, creo que lo que ocurre con India es algo diferente, debido a Pakistán, la situación en Bangladesh y la llamada Revolución Fría allí. ¿Crees que al final el comportamiento de Estados Unidos hará que estos países se unan? Sí, así es. En primer lugar, creo que el jefe de inteligencia iraní tiene razón. Probablemente fueron unos 50 países los que se alinearon con los israelíes. Pero del lado iraní, los rusos están bien, los chinos están bien, los indios están bien. Deberían haber estado coordinándose, por ejemplo, con los iraquíes. El problema es que, con la excepción de los rusos y los chinos, esos países no se comparan realmente con lo que Occidente puede ofrecer, especialmente en el ámbito tecnológico. Así que, dicho esto, mantengo mi posición original de que los iraníes tienen un problema de contrainteligencia. No creo que nadie se diera cuenta de hasta qué punto habían sido infiltrados a través del reclutamiento israelí de refugiados afganos, por ejemplo. Mis felicitaciones a los israelíes. Nunca se me habría ocurrido, porque uno pensaría, bueno, ¿qué acceso pueden tener esos posibles refugiados indocumentados? Resultó que tenían mucho acceso, especialmente acceso a ubicaciones relacionadas con líderes militares iraníes. Así que creo que los iraníes deben trabajar duro en contrainteligencia y probablemente reforzar sus relaciones de enlace con los países con los que mantienen amistad, concretamente los rusos, los chinos y los indios. Cada fall deben protegerse o menos proteger mejor de Matías. Cada vez que oímos que no pasa nada en Oriente Medio, que no hay guerra, que todo avanza en buena dirección, realmente siento que, ya sabes, podría ocurrir algo grande. Siempre, siempre. Sabes, lo digo todo el tiempo. Si tienes acceso a Netflix, estés donde estés en el mundo, tienes que ver una serie llamada Fauda. Es una serie israelí, pero es una producción conjunta israelí-palestina. Y te hará amar y odiar a ambos bandos. Está tan bien escrita, es tan emocionante. Realmente te ofrece una ventana a la forma de pensar de ambos lados del conflicto.
into the thinking of both sides of the conflict. John, Israel. John, en Israel tenemos dos agencias, el Mossad y el Shin Bet. Sí. Y la comunicación entre ambas. ¿Y hasta qué punto, ya sabes, el Mossad influye en la política exterior de Israel? ¿Y hasta qué punto el Shin Bet la influye? ¿Cómo ves la comunicación entre estas dos agencias y el gobierno en Israel? Sí, todo está muy relacionado. Sabes, aquí en Estados Unidos hay un muro entre la CIA y el FBI. El FBI se ocupa solo de asuntos internos, la CIA solo de los externos. En Israel no está tan claro. Por supuesto, el Mossad se centra en la inteligencia exterior y el Shin Bet en la interior, pero en Israel todo se mezcla. Así que el Mossad y el Shin Bet trabajan muy estrechamente. La primera sesión informativa que di en la CIA fue en marzo o abril de 1990. Fue una sesión conjunta para el Mossad y el Shin Bet. Viví en el extranjero durante años y ni siquiera podía imaginar ir a un servicio de inteligencia con el FBI para una sesión informativa. No puedo ni imaginar hacer algo así. De hecho, el Mossad y el Shin Bet lo hacen constantemente. In fact, Mossad and Shin Bet do it all the time. ¿Cuál sería la política si deciden, como hemos mencionado, que podría ocurrir algo importante, pero si deciden atacar a Irán de nuevo, cómo convencerían estos organismos de inteligencia a la opinión pública, o más bien a los responsables de la toma de decisiones en Israel, de que esa decisión podría beneficiar a Israel a largo plazo? ¿Hasta qué punto, en tu opinión, ese tipo de decisión proviene del Mossad y del Shin Bet? En mi opinión, gran parte de ello proviene del Mossad. Porque recuerda, los israelíes no dejan de hablar de esta amenaza existencial. Usan la palabra existencial todo el tiempo. Puede que Irán no sea una amenaza hoy, y puede que no lo sea mañana, pero dentro de un año, 5, 10 o 50 años, será una catástrofe, porque tarde o temprano Irán conseguirá armas nucleares, las lanzará contra Israel y será el fin del mundo, ¿verdad? Esa es la posición israelí. Así que lo que hace el Mossad, y lo hace con bastante éxito, es convencer a los responsables políticos israelíes de que eso sigue siendo así. Y los responsables políticos, a su vez, convencen al público israelí de que eso sigue siendo así. Tú y yo sabemos que Irán no representa una amenaza para Israel, ¿verdad? Ambos lo sabemos. Pero a los israelíes no les importa, porque su visión de la amenaza es que es existencial. Their view of the threat is that it's existential. It could be 50 years from now. Podría ser dentro de 50 años, así que piensan que lo mejor es ocuparse de ello hoy, matando a todos los científicos nucleares iraníes, eliminando a todo el liderazgo militar iraní, derrocando al Ayatollah Khamenei, lo que sea necesario. ¿Recuerdas que, justo antes de que empezara la guerra de 12 días, Netanyahu dio aquel discurso ridículo y vergonzosamente absurdo al pueblo iraní, diciendo: «Estamos con vosotros, pueblo iraní, y queremos ayudaros, y en cuanto derroquemos a vuestro gobierno, enviaremos a 25 expertos en agua y haremos que los desiertos florezcan en Irán, porque estamos con vosotros». ¿Qué es eso? No conozco a un solo iraní que se lo tomara en serio. Me sentí avergonzado por los israelíes. Era tan tonto y ridículo. Pero todo esto forma parte de la misma política, parte de la misma propaganda. Cada vez que habla, jarra de agua. Siempre con el agua. A nadie le importa el agua. John, solo para cerrar esta sesión, la última vez dijiste que existía la posibilidad de una guerra entre Irán e Israel. Con la situación actual, sabemos que la administración de Estados Unidos, me parece que el cerebro, como dijo el propio Kushner, del nuevo plan en Gaza, pretende dividir Gaza en dos zonas, una bajo el control de Estados Unidos, con Kushner, y la otra parte bajo Steve Whitcomb. ¿Eso va a ayudar a la situación? No, en absoluto. Igual que un alto el fuego no ayuda. Un alto el fuego no es un acuerdo de paz. Y los israelíes,
Sabemos lo que hacen los israelíes con los altos el fuego, porque hacen lo mismo cada vez. Esperan un par de días, luego culpan a los palestinos de violar el alto el fuego y después matan a otro centenar de personas. Y entonces la guerra vuelve a empezar. Siempre siguen exactamente el mismo guión. Así que no veo a Tony Blair trayendo paz y prosperidad a Gaza, del mismo modo que Steve Witkoff y Jared Kushner tampoco van a traer paz y prosperidad a Gaza. Nadie lo hará hasta que existe una Palestina independiente. Nobody will until there is an independent Palestine. That's the only solution here. Esa es la única solución aquí. Tiene que haber una Palestina independiente. Eso es todo. Sabes, te lo mencioné, creo que te lo mencioné la última vez que hablamos, quizá la vez anterior, pero Dennis Ross, el antiguo enviado especial para el proceso de paz en Oriente Medio, me dijo una vez, alrededor del año 2000, supongo. Me reuní con él en el Departamento de Estado y me dijo, no hay ideas nuevas. Todas las ideas ya se han pensado y ninguna ha funcionado. No hay ideas nuevas. Lo que tenemos que hacer es lograr que los palestinos y los israelíes se pongan de acuerdo en una idea que no les guste demasiado, pero que sea la menos ofensiva de las que se han presentado. Y lo que va a tener que ser, ya sabes, hablamos de la solución de un solo Estado, de la solución de 2 estados. ¿Y qué tal una solución de 3 estados, verdad? Los palestinos de Cisjordania como una entidad independiente y los palestinos de Gaza. Bueno, ya sabes, es una cultura completamente diferente, una sociedad distinta. Son familias diferentes en Gaza. Quizá necesitemos 2 Palestinas. Porque Dios sabe que si los israelíes absorben a ambos, no les van a dar las mismas libertades que tienen los ciudadanos israelíes. Así que vamos a tener que imponer un acuerdo que a nadie le guste, pero que sea el menos ofensivo para ambas partes. Porque eso sería, John, enormemente problemático. Cisjordania, ya están hablando de anexión allí. Solo mira Cisjordania. Acabaría pareciéndose a Bosnia, donde hay esos pequeños círculos en el mapa, pequeños puntos por todas partes, y esos son, por ejemplo, enclaves serbios. En este momento, tendría que parecerse a eso en Cisjordania. Y si yo fuera israelí, no querría acercarme a Gaza. And if I were an Israeli, I wouldn't want to go anywhere near Gaza. Muchas gracias, John, por estar con nosotros hoy. Un placer, un gran placer, como siempre. Siempre es un gusto verte. Gracias. Thank you. Gracias.